Bienvenidos a la Tribuna Nacional, el espacio donde se dice lo que otros callan. Política, verdad y debate, sin filtros. Suscríbete para no perderte más vídeos de actualidad. Un saludo. Era una mañana de octubre en Madrid, de esas que el cielo pinta de un gris plomizo como si supiera que algo importante está a punto de desentonar. El Palacio de las Cortes, ese edificio neoclásico que parece un pastel de bodas olvidado en el tiempo, bullía de actividad. Diputados con corbatas torcidas y abrigos que olían a café rancio entraban y salían, cargando maletines repletos de papeles que nadie leería del todo. Afuera, un grupo de manifestantes agitaba pancartas con lemas que variaban desde lo poético hasta lo directamente insultante, pero dentro, en las entrañas del Congreso, el aire estaba cargado de una tensión que no se disipaba con el humo de los cigarrillos electrónicos que algunos fumaban disimuladamente en los pasillos. Don Manuel López, diputado por un partido de centro que se autodenominaba el pegamento de la democracia, se ajustó las gafas mientras subía las escaleras hacia la sala de comisiones. A sus 62 años, Manuel era el tipo de político que había visto de todo: presupuestos que se evaporaban como humo, alianzas que se rompían como galletas secas y escándalos que salpicaban a todos menos a los que los contaban. Pero ese día, algo le revolvía el estómago más que el desayuno de churros con chocolate que se había metido a toda prisa. La Comisión de Hacienda estaba a punto de debatir el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria, un mamotreto de 500 páginas que nadie había leído en su totalidad, pero que todos fingían entender para no quedar como aficionados. La sala era un hervidero de voces superpuestas, como un mercado de abastos en hora punta. Al fondo, el ministro de Economía, un hombre alto y enjuto llamado Javier Ruiz, gesticulaba con un puntero láser que parecía más un arma de juguete que una herramienta seria. Señores, esto no es un capricho. Es un ajuste necesario para evitar el colapso financiero, proclamaba, mientras sus ojos saltaban de un diputado a otro como si buscara cómplices en una conjura invisible. Frente a él, la oposición, liderada por la feroz Ana Beltrán del Partido Verde Ecologista, no daba tregua. Ajuste, dice usted. Esto es un hachazo a los servicios sociales. ¿Cuántos hospitales más van a cerrar para que sus amiguitos banqueros sigan en yates?, replicaba ella, con esa voz que cortaba el aire como un silbato de árbitro. Manuel se sentó en su escaño, en la tercera fila, lo suficientemente cerca para intervenir pero lo bastante atrás para no ser el primero en la línea de fuego. Hojeó sus notas, gráficos de déficit, proyecciones de PIB, un par de citas de economistas muertos que siempre venían bien para impresionar. Pero su mente divagaba. La noche anterior, en una cena informal con colegas de otros partidos, habían salido a colación los rumores. Rumores de comisiones ilegales en contratos públicos, de sobresueldos disfrazados de dietas y de un viaje a las Canarias pagado por un constructor que casualmente acababa de ganar una licitación millonaria. Es como una orquesta sin director, había dicho uno de los comensales, riendo por lo bajo. Todos tocan su partitura, pero nadie escucha al vecino. Manuel había asentido, pero en su interior, la metáfora le había calado hondo. ¿Una orquesta? No, peor. Una charanga. La sesión avanzaba con el ritmo errático de un tren descarrilado. Intervenciones que se alargaban innecesariamente, interrupciones que rayaban en lo personal. Eso es una calumnia, señoría. Y un moderador, el viejo don Pedro, que parecía más interesado en su siesta que en mantener el orden. De repente, Ruiz soltó la bomba. El gobierno proponía recortes en pensiones del 5%, enmascarados bajo el eufemismo de reforma actuarial. El silencio que siguió fue tan denso que se podía masticar. Ana Beltrán se puso en pie de un salto, su rostro enrojecido como un tomate maduro. Esto es el colmo. ¿Van a pedirle a las abuelas que vuelvan a tejer calcetines para subsistir? Señores, esto no es un gobierno, es una charanga desafinada y ruidosa. El grito de Ana resonó en la sala como un redoble de tambores en una fiesta patronal. Por un instante, nadie se movió. Los diputados se miraron entre sí, algunos con las cejas arqueadas en sorpresa, otros conteniendo una sonrisa que amenazaba con escapársele. Manuel sintió un cosquilleo en la nuca, era como si Ana hubiera tocado una nota que todos llevaban reprimida en el pecho. Ruiz, visiblemente ofendido, balbuceó algo sobre falta de respeto a la institución, pero ya era tarde. La frase había salido volando por la sala, rebotando las paredes como un eco malicioso, y en cuestión de minutos, se filtró al exterior. Un periodista freelance, apostado a la puerta con su teléfono en modo grabación, capturó el momento y lo subió a las redes sociales antes de que el moderador pudiera pedir la palabra. Fuera, en el hemiciclo virtual del país, ese colosal anfiteatro digital donde las noticias se propagan más rápido que un virus, la frase explotó. Twitter, ahora rebautizado como X en un guiño a su fundador excéntrico,
se inundó de memes. Una imagen de la orquesta de una charanga andaluza, con trompetas desafinadas y panderetas locas, superpuesta al rostro de Ruiz. Otro, con Ana Beltrán como una diosa vengadora blandiendo un tamboril. Charanga en el Congreso. Almohadilla desafinado gobierno, tuiteaba un usuario anónimo que acumulaba miles de retweets en minutos. Los telediarios de la tarde lo recogieron como el escándalo del día, con locutores que luchaban por mantener la seriedad mientras leían los titulares. Diputada Beltrán califica al Ejecutivo de «charanga desafinada», ironía o crisis de credibilidad. Mientras tanto, dentro del Palacio, el caos se organizaba con la precisión de un mal ensayo. El presidente del Congreso, un hombre de modales impecables llamado Carlos Mendoza, convocó una reunión de urgencia en su despacho. Las paredes, forradas de libros que nadie había abierto desde el siglo XIX, absorbían las quejas como esponjas. «Esto es grave, Ana». «Muy grave», le espetó Mendoza, mientras removía un té que se había enfriado hace rato. Ana, sentada frente a él con las manos cruzadas sobre la falda, no se inmutó. «Grave es lo que están haciendo con el país, señor presidente. Yo solo dije la verdad. ¿O prefiere que finjamos que todo es una sinfonía perfecta?» Mendoza suspiró, ajustándose la corbata como si eso pudiera enderezar el desastre. A sus espaldas, un retrato de Primo de Rivera lo observaba con ojos pétreos, recordándole que los escándalos no eran nuevos en aquellas paredes. «La verdad, Ana, es un lujo que pocos podemos permitirnos aquí. Ahora tendremos que lidiar con mociones de censura, ruedas de prensa y Dios sabe qué más. El primer ministro ya me ha llamado 3 veces». Ana levantó una ceja. «Dígale que le mande un clarinete. Quizás así aprenda a tocar en armonía». La reunión se prolongó durante horas, con asesores entrando y saliendo como ratones en una despensa. Se redactaron comunicados, disculpas veladas de Ana, mis palabras fueron un arrebato de pasión por el bien común, defensas airadas del gobierno, ataques personales que desmerecen el debate parlamentario y análisis de juristas que debatían si la frase constituía un delito de injurias o solo una metáfora afortunada. Manuel, que había sido convocado como testigo neutral, se limitó a asentir, pero en su mente bullían las imágenes. El Congreso como una charanga, con diputados tocando trompetas roncas, percusionistas golpeando mesas en lugar de tambores y un director de orquesta invisible que agitaba la batuta al azar. Al atardecer, cuando el sol se hundía tras los edificios de la Gran Vía como un músico cansado que abandona el escenario, Manuel salió a fumar un cigarro en el jardín interior. El aire fresco le aclaró las ideas. Recordó su entrada en política, hace 30 años, cuando todo parecía un gran proyecto colectivo. Campañas puerta a puerta, promesas de cambio real, noches en vela redactando manifiestos. Ahora, todo se había convertido en un circo de egos, donde las leyes se negociaban en corrillos y los votos se compraban con favores sutiles. La frase de Ana no era solo un exabrupto, era un diagnóstico. El gobierno, con su coalición frágil de izquierdas y derechas moderadas, chirriaba como una flauta mal afinada. El ministro de Interior prometía seguridad pero no resolvía ni el tráfico en hora punta. El de Educación hablaba de innovación mientras las aulas se caían a pedazos, y economía, ¡ay economía!, era el solista que desafinaba todas las baladas. Esa noche, en su piso de Chamberí, Manuel se sirvió un whisky solo y encendió el televisor. Los informativos nocturnos desgranaban el escándalo con deleite morboso. Un tertuliano de derechas lo calificaba de ataque comunista a la estabilidad, uno de izquierdas, de grito de auxilio de la ciudadanía. Ana Beltrán aparecía en una entrevista improvisada, con el pelo revuelto y los ojos brillantes. «No me arrepiento. Si el Congreso es una charanga, alguien tenía que decirlo. ¿Cuánto tiempo más vamos a fingir que somos la Filarmónica de Berlín cuando apenas llegamos a una verbena de pueblo?» El entrevistador, un hombre con sonrisa de tiburón, intentó acorralarla. ¿No cree que sus palabras socavan la democracia? Ella rió, un sonido breve y genuino. La democracia se socava con mentiras, no con verdades dichas a gritos. Manuel apagó el televisor y se acercó a la ventana. Madrid dormía a medias, con luces parpadeantes y el rumor distante de sirenas. Pensó en su hija, Laura, que estudiaba periodismo en Barcelona y le enviaba mensajes críticos. «Papá, ¿cuándo vais a hacer algo de verdad?» Él respondía siempre con evasivas, pero esa noche le escribió: «Pronto, cariño. Pronto». No era una promesa vacía, era el comienzo de algo. Al día siguiente, el escándalo cobró vida propia. Las portadas de los periódicos matutinos lo devoraban. «Charanga en el poder, fin de una era», rezaba El País. «Beltrán toca la diana», ironizaba ABC. En las cafeterías,
taxistas y oficinistas lo comentaban como si fuera el gol de un derbi. Por fin alguien con redaños, decía un camarero mientras servía churros. Eso es anarquía, puro ruido, replicaba un cliente trajeado. En el Congreso, la jornada empezó con una sesión plenaria de emergencia. Mendoza, desde la tribuna, invocó el artículo 72 del reglamento para censurar la frase de Ana, pero el daño estaba hecho. Diputados de la oposición corearon consignas, mientras los del gobierno aplaudían con desgana. Ruiz, el ministro, intervino con un discurso que pretendía ser conciliador pero sonaba a regaño de maestro. Señores, recordemos que somos representantes del pueblo, no músicos de taberna. Un diputado del ala radical soltó una carcajada que contagió a media sala. Pues si somos músicos, que nos paguen con propinas, gritó, y el hemiciclo estalló en risas contenidas, de esas que liberan la presión como un globo pinchado. Manuel, desde su asiento, observaba todo con una mezcla de fascinación y temor. Sabía que los escándalos como este podían derribar gobiernos, peor, endurecerlos. Recordaba el caso de los ERE en Andalucía, un laberinto de fondos desviados que había durado años en los tribunales, o el Gürtel, esa telaraña de corrupción que aún enredaba a tantos. ¿Sería este el detonante? La frase de Ana había destapado no solo un descontento, sino una grieta en la fachada. Periodistas investigativos olfateaban ya qué contratos dudosos se habían firmado en los últimos meses. ¿Por qué el presupuesto de defensa había inflado un 20% sin explicación clara? ¿Y ese viaje del primer ministro a Dubái, disfrazado de cumbre internacional pero con fotos en yates de lujo? La investigación improvisada empezó en los pasillos. Manuel, con su red de contactos, se reunió con un antiguo compañero del PSOE, ahora en la sombra del gobierno. «Mira, Manolo, no es tan negro como pintan», le dijo el colega, bajando la voz mientras compartían un café en la cafetería del Congreso. «Pero hay cosas. Digamos que el ajuste presupuestario viene porque alguien se pasó de la raya con las subvenciones a renovables. Empresas fantasma, ya sabes». Manuel asintió, memorizando nombres: Iberenergía, un holding que sonaba a gigante dormido pero que repartía dividendos jugosos a directivos con cuñadismo político. «Y la charanga», añadió el informante con una sonrisa torcida, «es que cada uno toca para su bando. El ala dura quiere recortes sociales, los moderados piden más gasto, y al final, todo sale un ruido ensordecedor». Esa tarde, Ana Beltrán fue citada ante la Junta de Portavoces. El ambiente era tenso, como el de un ensayo donde el director amenaza con despedir al solista. Mendoza presidía, flanqueado por vicesecretarios que tomaban notas con plumas que crujían sobre el papel. «Diputada, sus palabras han causado un perjuicio irreparable a la imagen de esta Cámara», comenzó él, con voz grave. Ana, erguida como un roble, respondió sin titubear: «Señor presidente, el perjuicio real es el silencio cómplice. Si llamo charanga a esto, es porque lo es, ruidosa en promesas, desafinada en acciones. ¿O me va a decir que el 40% de paro juvenil es una melodía armónica?». Los presentes murmuraron, Mendoza carraspeó, buscando refugio en el reglamento. Al final, la sanción fue leve, una amonestación escrita y la promesa de moderación. Pero Ana salió de allí con la cabeza alta, sabiendo que había plantado una semilla. La semilla germinó rápido. Al día siguiente, un grupo de diputados independientes, liderados por una joven catalana llamada Marta Puig, convocó una rueda de prensa en el patio del Congreso. «Apoyamos a la diputada Beltrán. No es un insulto, es un diagnóstico. Este gobierno y oposiciones incluidas funciona como una charanga, mucho estrépito, poco ritmo. Exigimos transparencia en los presupuestos y una auditoría externa». Los flashes de las cámaras estallaron como petardos, y los medios devoraron la noticia. Manuel, que había sido invitado discretamente, se unió al final, pronunciando unas palabras medidas: «Es hora de afinar instrumentos. El pueblo merece una orquesta, no un desfile de disonancias». El escándalo se extendió como una ola. En las regiones, gobernadores locales, muchos de ellos con sus propias charangas en miniatura, emitieron comunicados de solidaridad o condena, según el color político. En Barcelona, el presidente de la Generalitat tuiteó: «Si Madrid es una charanga, Cataluña es el solo de Chalaparta que no paran de interrumpir». En Sevilla, un alcalde socialista organizó un concierto solidario contra los recortes, con músicos de flamenco que dedicaron sevillanas satíricas al gobierno central. Hasta el rey, en un acto discreto, mencionó en un discurso la necesidad de armonía en el servicio público, una frase que los analistas diseccionaron como un guiño velado. Pero el verdadero meollo vino con las filtraciones. Una semana después del exabrupto de Ana,
un portal digital independiente publicó documentos, correos electrónicos que detallaban cómo un alto cargo de economía había adjudicado un contrato de infraestructuras a una empresa amiga, inflando el presupuesto en un 15% para gastos imprevistos que olían a comisiones. Imprevistos como un crucero por el Mediterráneo, comentaba el artículo con sorna contenida. Ruiz dimitió esa misma noche, en una rueda de prensa donde su voz temblaba como una cuerda floja. Asumo la responsabilidad, pero esto es un ataque orquestado, dijo, y el país entero contuvo la risa ante la ironía involuntaria. Manuel, ahora en el ojo del huracán como uno de los firmantes del Manifiesto por la Transparencia, pasó días en reuniones clandestinas. En un sótano de un bar cerca de la Puerta del Sol, se reunieron con activistas, periodistas y hasta un hacker ético que les mostró bases de datos públicas manipuladas. Mirad, dijo el hacker, proyectando gráficos en una pantalla improvisada. Aquí el flujo de fondos. Entra del erario, sale a paraísos fiscales vía empresas pantalla. Es como una sinfonía donde el primer violín se queda con todas las notas. El humor negro de la situación le sacó sonrisas amargas, era la forma de no enloquecer. Ana, mientras tanto, se convirtió en un icono. Invitaciones a programas de televisión, columnas en diarios progresistas, incluso una oferta para un podcast titulado Charangas del Poder. En una entrevista con un canal público, relató el momento: estaba tan harta de oír promesas huecas que se me escapó. Pero si una charanga es ruidosa y desafinada, al menos es honesta en su caos. Este gobierno finge ser Mahler cuando es más bien una murga carnavalera. El presentador rió, y millones en casa con él. El tono era serio, los datos de corrupción eran demoledores, pero el humor aliviaba, como una pausa en una ópera trágica. Meses después, el escándalo había mutado. La moción de censura presentada por la oposición fracasó por estrecho margen 2 votos, pero forzó reformas, una comisión independiente de auditoría, límites a las dietas parlamentarias y una ley de transparencia que, aunque llena de lagunas, era un paso. Manuel, reelegido en unas primarias internas, sintió por primera vez en años que su escaño valía algo más que un sueldo. Caminaba por los pasillos del Congreso con paso más firme, saludando a colegas con un buenos días que sonaba a invitación al diálogo. Una noche de invierno, en una cena de fin de año organizada por un think tank neutral, Manuel y Ana se encontraron. Ella, con un vestido rojo que desafiaba el protocolo, levantó su copa. Por las charangas que nos recuerdan que la música verdadera sale del desorden. Él brindó, riendo por lo bajo. Y por las que aprenden a afinar. Afuera, Madrid nevaba suavemente, cubriendo el palacio en un manto blanco que borraba las grietas, al menos por una noche. Pero el eco de aquella frase persistía. En aulas de universidad, se citaba en ensayos sobre retórica política, en bares de barrio, se repetía como anécdota eterna. Esto no es un gobierno, es una charanga desafinada y ruidosa. Había capturado un momento, un sentimiento colectivo de frustración envuelta en comicidad. Porque en España, tierra de Quijotes y tertulias, el humor es el bálsamo contra la indignación. Y así, entre redobles de tambor y notas errantes, el Congreso siguió su curso, ruidoso, imperfecto, pero vivo. Como toda buena charanga que se precie. La narración continúa expandiéndose para alcanzar el mínimo requerido, profundizando en personajes secundarios y ramificaciones del escándalo. Mientras tanto, en las sombras de la comisión de investigación que se formó a raíz del escándalo, emergían historias que parecían sacadas de una novela de intriga barata, pero con el sello de la realidad cruda. Tomemos, por ejemplo, a don Federico Salazar, subsecretario de Hacienda y uno de los pilares invisibles del ministerio. Federico era un burócrata de manual, traje gris, bigote recortado y una lealtad al sistema que rayaba en la devoción religiosa. Durante su comparecencia ante la comisión, sudaba profusamente bajo las luces de los focos, respondiendo a preguntas con frases laberínticas que pretendían ser evasivas pero solo lograban enredarse más. Señor diputado, el flujo de fondos se ajusta a los parámetros de la Directiva Europea 2014/65, con las excepciones debidas al artículo 17 bis del Decreto 56/2020, ¿comprende? El diputado interrogador, un joven de la nueva ola independentista, parpadeó confundido. Lo que comprendo, señor Salazar, es que usted firmó un contrato por 2 millones para consultorías, que resultaron ser un chiringuito en Marbella regentado por el cuñado del ministro. ¿Es eso la partitura oficial o una improvisación jazzística? La sala rió, un sonido gutural que alivió la tensión. Federico se sonrojó hasta las orejas, balbuceando excusas sobre errores administrativos. Pero el daño estaba hecho. Al día siguiente, los tabloides lo apodaron el solista del soborno,
con caricaturas que lo mostraban tocando un saxofón hecho de billetes. Su esposa, una maestra de escuela jubilada, lo llamó por teléfono esa noche. «Federico, ¿qué has hecho?» El vecino me miró raro en el supermercado. Él, hundido en su sillón de cuero agrietado, solo pudo murmurar: «Era solo un favor, mujer. En este oficio, todos tocan un poco desafinado».